atención, tenemos que hablar de lo que pasó en la Convención Constitucional en el día de ayer. ¿Qué pasa? A ver, pasa que hay que cambiar la directiva, porque la directiva tenía que estar, la que se eligió en el comienzo de la Convención Constitucional, 6 meses. Se cumplen los 6 meses, hay que elegir de nuevo, y lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional es que hay muchísimos grupos de distintos intereses. O sea, en la Convención lo que ocurrió debido también al especial sistema electoral que se adoptó para la Convención, que no es el sistema electoral habitual para todas las otras elecciones o para la conformación de otros órganos colegiados como la Cámara de Diputados o el Senado, sino que es un sistema electoral especial. Bueno, ocurre que fueron electas personas que representan a distintos sectores, sensibilidades, intereses, póngale usted el nombre que quiera. Entonces es difícil ponerse de acuerdo. Y por lo tanto ayer no hubo acuerdo, hubo 19 horas. Una elección tras otra, porque este es el llamado sistema papal. ¿Qué significa el sistema papal? Que se vota una y otra vez hasta que alguien encuentre una mayoría, logre una mayoría, que en este caso son 78 votos. El que no logra 78 votos no resulta electo y por lo tanto hay que repetir la votación hasta que alguien lo logre. Ayer hubo 8 votaciones y no se logró definir la presidencia. Y eran las 4 de la mañana de hoy, hace un rato nomás, hace 4 horas y media. Hace solo 4 horas y media que terminó todo esto. Y esto había partido a las 9:30 de la mañana de ayer. Imagínense cuánto duró y finalmente no se logró el objetivo. A ver, votación 1. En la votación 1. Punteaba Ramona Reyes. Segundo lugar, Bárbara Rebolledo. Votación 2. Más votos para Ramona Reyes, pero ahora pasó al segundo lugar Eric Chinga. Votación 3. Ahí irrumpió Cristina Dorador. Chinga seguía segundo. Votación 4, Cristina Dorador. Y después Patricia Pólicer le ganó a Chinga y era la segunda. Votación 5. Cristina Dorador en primer lugar. Irrumpe Patricio Fernández que casi le empata. Un segundo lugar de Patricio Fernández y Chinga se fue para abajo. Votación 6. Cristina Dorador a punto de ser la presidenta de la Convención porque estuvo a ¿cuántos votos? A 6 votos. Tuvo 72, eran 78 a punto. Patricio Fernández segundo pero cae en la votación. Votación 7. Cristina Dorador, pero baja un poquito la votación y ahora surge Benito Baranda en segundo lugar. Votación 8, Cristina Dorador, pero ahora con menos votos. Y Benito Baranda se mantiene en segundo lugar. Y después Cristina Dorador dijo, me cansé. Dijo, no quiero ser presidenta. No, me cansé. Estuvo a punto. La situación es muy compleja y era tan compleja que no lograron ponerse de acuerdo. 8 votaciones, 19 horas. Y usted se preguntará, ¿por qué se demoran en 19 horas 8 votaciones? Podrían haberlo hecho más rápido porque hay negociaciones entre medio. Hay negociaciones intermedios, se iban al patio, conversaban. Nosotros estuvimos transmitiendo esto ayer, teníamos contactos permanentes con la Convención Constitucional porque había una cantidad de negociaciones. Y fíjense que Ramona Reyes, que en la primera votación y en la segunda votación estaba en primer lugar, en la última votación ya no tenía votos. Se desinfló absolutamente. No tuvo más aire. O sea, muy impresionante todo lo que ha pasado. Eso es lo que le quiero decir. Cristina Dorador punteó efectivamente 6 de las 8 votaciones. Ayer hablábamos que se les había entregado un sobre con 10 papeletas a los convencionales constituyentes para que ejercieran su derecho a voto y parecía exagerado. Pensamos que podía pasar, no sé, 3 vueltas o 3 votaciones, quizás 4, jamás 10. Resulta que ya vamos en 8 y finalmente la sesión se suspendió. A las 2 de la mañana se decidió hacer un receso que iba a durar 10 minutos, pero se extendió hasta las 4 de la mañana y un poco más, cuando se anunció finalmente que se había suspendido la sesión para retomarla hoy a las 15 horas. Uno puede ver efectivamente que hay negociaciones que eventualmente nunca habíamos visto de manera tan abierta en ninguna otra instancia de representación popular, porque en el Congreso se dan de otra forma, porque hay mucha más cocina, porque son a puertas cerradas, porque se cuotean de una forma en la que estamos lamentablemente
acostumbrados a que se realicen estas negociaciones y por lo tanto nos sorprende que no se pueda llegar a un acuerdo en algo que puede parecer muy fácil de realizar, pero efectivamente no lo es. Ahora, esto no puede estar exento de algunos comentarios. ¿Por qué Ramona Reyes, que el día de ayer en su cuenta de Twitter decía hoy puede ser un día maravilloso a primera hora de la mañana, después resulta que quedó sin opciones de ser la presidenta de la Convención Constitucional? Porque resulta que ella, como militante socialista, había llegado a un acuerdo con el Frente Amplio y por lo tanto tenía todos esos votos, ¿no? Y eventualmente llegaría, más una conversación extra, a ser la presidenta de la Convención. Pero resulta que ayer comenzó a perder de inmediato los votos, ya en la segunda vuelta bajó, subió de hecho en esa conversación, pero ya en la tercera comenzó a bajar y luego se perdió, porque se empezó a decir que ella tenía estos problemas en la Contraloría, que ayer comentábamos cuando ella fue la alcaldesa de Payaco, con una serie de reparos que hizo la Contraloría en su minuto y que ella dijo, no, eso está solucionado. Situación que se sabía desde hace muchísimo tiempo, no son datos nuevos, son del año 2019, ella misma decía, lo sacan ahora porque estoy compitiendo para ser la presidenta de la Convención. Pero eso estaba claro, desde ese año se reflotó hace algún tiempo, es verdad, y por lo tanto llamaba la atención que se hubiese llegado a ese acuerdo sabiendo cuáles eran los antecedentes de Ramona Reyes, y que finalmente son los que se dicen, no la vamos a apoyar porque la presidencia tiene que ser completamente limpia de cualquier tipo de reparos que se puedan hacer. Entonces hay una suerte de dos votaciones que no se entiende por qué se realizaron y se insistió con ese nombre si ya estaba claro que no la iban a apoyar. Y de ahí todo lo demás en torno a negociaciones. A ver, es difícil entender esto porque la información, no la estoy defendiendo para nada, pero estoy diciendo que la información sobre Ramona Reyes se conocía, como tú dices, hace un montón de tiempo, todos la conocíamos. Y por lo tanto que lo surjan ahora. Porque llegaron a ese acuerdo sabiendo... No, pero a ver, es que podría ser que ya, eso no les importa. Puede ser. Pero que ahora lo saquen ese argumento cuando es una cosa antiquísima y todo el mundo la conocía, no es algo nuevo, es raro. Y que además haya, si es que era así, no se entiende por qué entonces tuvo tantos votos. Claro, dos veces punteó, porque las otras 6 son de Cristina Doradores. Lo segundo es que es verdad que todo esto es público, pero no sé si tan público, porque hay mucho cuchicheo, no conocemos toda la negociación. También aquí hay... Ahora, yo no... Pero mucho más de lo que conocíamos hasta ahora en cualquier otra instancia. Sí, ahora o sea, incluido ese desorden, ese barullo y cuchicheo, como dices tú. Ahora, yo creo que la política es negociación, es acuerdo, es flexibilizar posiciones, siempre ha sido así, porque si no sería una imposición y la política no es imposición. O sea, nunca ha sido eso. Las imposiciones son dictaduras, son regímenes dictatoriales o autoritarios, pero está bien. Lo que llama la atención es que es la incapacidad para ponerse de acuerdo, es muy extraño. Y lo otro es que yo no sé, a lo mejor es la ignorancia mía nomás, ¿por qué alguien quiere ser presidente de la convención? Si dicen voten por mí, yo soy candidato, porque lo hemos escuchado, ¿para qué? Yo no he escuchado por qué, cuál es la razón por la que yo, estoy refiriendo a alguien que es candidato, dice yo quiero ser presidente. Yo no he escuchado eso. Todo se ha materializado en una serie de acuerdos políticos, de acuerdos de poder también, pero no en cuanto a una propuesta de qué es lo que van a hacer como presidente. ¿Por qué yo y no otro? ¿Cuál es mi carácter diferenciador? Claro, algunos dirán es que yo soy mujer o el otro porque soy de pueblo originario, está bien, pero algo más, ¿no es cierto? Porque no puede ser solamente esa condición. Y yo no lo he escuchado. O sea, es un vacío enorme, terrible, digamos. Ahora, en el caso de Cristina Dorador, hablamos de ella porque solamente le faltaron 6 votos ayer. O sea, estuvo a punto. Pero resulta que no cuenta o no contó con sectores del Partido Socialista, de independientes no neutrales, del colectivo de la Prueba, la coordinadora plurinacional. O sea, estuvo a punto, pero también tenía muchísima resistencia. Surgieron algunos nombres que podrían ser de consenso, como Benito Baranda, independientes no neutrales. En algún momento se pensó en Patricio Fernández, el exdirector del The Clinic, pero no pasó nada más. O Cristina Dorador da un paso, o Benito Baranda provoca un acuerdo entre varios más, decía anoche Daniel Stingo, el conglomerado clave para llegar a un acuerdo. Hay algunos que tienen por sus votos y por su carácter de bisagra, o sea, no estar tan comprometidos con algún sector, ese asunto de la bisagra en política, que tienen también mucho poder, porque hay algunos que están absolutamente comprometidos. Ahora, también yo diría que ayer se produjo un hecho que es muy importante. Hubo una especie, se ha venido produciendo hace rato en la convención, pero ayer estaba claro, el quiebre entre el Frente Amplio y el Partido Comunista al interior de la convención.
que es un quiebre evidente. Pero ayer también yo diría que se produjo otro quiebre, que es entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que tampoco tenían un acuerdo, pese a que en materia presidencial están logrando un acuerdo para cogobernar o tener un acuerdo de gobernabilidad. Bueno, eso no ocurrió o no está ocurriendo en la Convención Constitucional. Y ni hablar de Prodignidad, que lograron, a pesar de sus diferencias, que son evidentes, lograron hacerse finalmente con la primera autoridad del país. Tienen al presidente electo, que si bien no es parte del Partido Comunista, sí es parte de la Prodignidad en alianza con el Frente Amplio. Ahora, estas diferencias ahí en la convención entre esas dos fuerzas políticas de izquierda están claras hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se vuelven a poner en evidencia por esta elección. Y lo del Partido Socialista con el Frente Amplio está marcado por lo que mencionábamos recién de Ramona Reyes. O sea, ese acuerdo al que se llegó de apoyarla a ella, de que ella estaba muy confiada además en que iba a ser una elección rápida y que ella iba a ser además la ganadora, y luego se argumenta que no, que tenía estos antecedentes y que por lo tanto no podía ser la presidenta. En algún momento se dijo, movimientos sociales no quieren mover a sus candidatas. Eso no es negociar. Eso es aceptar una imposición. Y yo por lo menos no vine a eso. Decía en las redes el convencional Manuel Woldarski, cerca de las 20 horas en medio de las conversaciones para generar un acuerdo entre Dorador y Chinga. Se decía que entre ellos podía llegarse a un acuerdo. Bessie Gallardo, que apoyó a Chinga y a Dorador, comentaba el hecho de que Fernández del colectivo socialista fuese apoyado por la derecha y decía, el partido de Allende votando con los que derrocaron a Allende, de no creerlo, qué vergüenza. Y en fin, estaban todos estos argumentos y era... Yo reconozco mi error, en el sentido que yo pensé que se iba a llegar a un acuerdo mucho más rápido. Yo pensé que ayer, en la mañana, en la tarde, iba a haber, pero no que se iba a producir esta situación de que hoy día nos despertamos sin tener la mesa directiva de la convención. Y que se tuvo que suspender finalmente la sesión. Hubo un intento de suspensión a eso de la medianoche, 0 hora de la jornada de hoy, en que la presidenta todavía, porque no hay un reemplazo, presidenta Elisa Loncón, plantea la idea. No, dice abiertamente, ahí en el Pleno hay una idea de suspender la sesión para mañana porque ya se ha intentado muchas veces, no pasa nada, hasta ese minuto 7 veces, y todavía no se alcanzaba el consenso. Ella dice, suspendamos la sesión, y se escucha, no, uno grande, muy digamos, fuerte entre las personas que estaban ahí, por lo tanto tuvieron que seguir, y siguieron 2 horas más, porque a las 2 es que se toma la decisión de hacer un receso que iba a durar, como les decía recién, 10 minutos, pero fueron 2 horas, porque recién a las 4 y un poquito pasado se tomó ya la decisión de terminar con la sesión y reiniciarla hoy a las 15 horas, con un gran argumento que planteaban la mesa directiva todavía en el cargo en relación al desgaste obviamente de los convencionales, pero también de las personas que trabajan con ellos, que tenían que estar de todas formas hoy en la sesión. A ver, contemos lo que pasó, minuto a minuto, digamos, contemos todo el relato. Los distintos nombres que se postularon en el inicio, como les contaba, no lograron generar consenso, y de manera improvisada, para destrabar la discusión, comenzaron a surgir ayer entonces nombres alternativos, ya que quienes tenían los mayores apoyos no lograron el apoyo decisivo. Claro, y por eso sucede que de pronto los nombres que figuraban en la primera o la segunda vuelta después ya no dejan o no vuelven a aparecer, ¿no? Porque no se determina que ellos pasen a una segunda vuelta o tercera vuelta, sino que cualquiera puede ser candidato y se instalan estos nombres de consenso que tampoco finalmente lo entregan, ¿no? Cerca de las 4 de la mañana, los vicepresidentes adjuntos de la convención comenzaron a conversar respecto al cansancio, a lo que observaban además a esa hora de la jornada, que era la imposibilidad de los colectivos por llegar a un acuerdo. Casi 20 horas, fueron casi 20 horas, más de 19. Pasaron y los distintos sectores no lograron finalmente llegar a un acuerdo, consensuar posturas para escoger la carta que presidirá el órgano constituyente. El Pleno llegó hasta la octava votación, sin que saliera humo blanco. Recordemos que siempre estamos siguiendo la idea de la votación papal. En ese momento, la mesa abrió a un nuevo receso sanitario que, a diferencia de los otros, se extendió por más de 2 horas. Finalmente, la mesa ampliada determinó suspender hasta esta tarde, como les contábamos, esta sesión, la número 47 de la convención. La presidenta Elisa Loncón dijo que la democracia requiere tiempo, y al respecto también se refirió el vicepresidente Jaime Baza. Estos acuerdos de hoy día nos han tomado más tiempo y nos damos cuenta que construir la democracia implica tiempo, porque implica acuerdo, implica diálogo, y no lo hemos podido lograr.
Nosotras desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra, para que esa deliberación ocurra, para que podamos tomar una decisión. Pero como siempre hemos dicho, tenemos que tomar una decisión, tenemos que avanzar. Lo anterior fue cuestionado por distintos sectores de la convención que observaban desde la galería lo que estaba ocurriendo con los colectivos negociadores. Es decir, los que se quedaron, porque hay gente que se quedó fuera de los acuerdos. Bueno, los que se quedaron fuera de los acuerdos miraban lo que allí estaba ocurriendo. Por ejemplo, el convencional del colectivo de la Prueba, Agustín Esquilla, fue bastante crítico con la gestión y la capacidad de diálogo de los distintos sectores. Y dijo Esquilla que esta es una mala señal y que la convención lo que hizo fue dar un espectáculo. El convencional de Renovación Nacional, Luciano Silva, fue también en esa línea. Advirtió que lo que podría ocurrir en la votación de normas constitucionales, cuyo quórum de aprobación corresponde a los 2/3. Hemos dado un espectáculo durante todo el día y eso creo que es negativo para lo que importa, la convención y el proceso en que estamos. Perdonen que insista en lo mismo, preocupados cada cual de sí mismo. Preocupado cada colectivo de sí mismo. Si no se ponen de acuerdo aquí, imagínate para construir la norma constitucional. Peligroso. La jornada de ayer estuvo marcada por una serie de acontecimientos. Como les contábamos, primero la convencional socialista Ramona Reyes corría con ventaja clara, pero los antecedentes detectados por la Contraloría en 2019, cuando ella era alcaldesa de Paillaco, le pasaron la cuenta. Y reflejo de esto es lo que ocurrió con el Frente Amplio, que con la intervención incluso de dirigentes de Convergencia Social y Revolución Democrática, decidió quitar sus votos y entregárselos finalmente a Cristina Dorador. Al respecto se refirió la convencional Frente Amplista, Beatriz Sánchez, y respondió la constituyente Reyes. Esos antecedentes que no están tan claros y que a lo mejor era muy difícil aclararlos en estos momentos como para continuar con ella y poder negociar al mismo tiempo. Sí, yo no conozco todavía ningún alcalde ni alcaldesa que no tenga denunciada a la Contraloría. Siempre se te denuncia, pero la cuestión es que se tienen que probar que hay cuestiones en las cuales se te acusa. Pero el apoyo finalmente a Cristina Dorador fue en vano. Les contamos que si bien ella se afirmó en la sexta vuelta, obtuvo 72 votos, le faltaron 6 para llegar a los 78, decidió después de eso bajar su candidatura. Esto al darse cuenta que su nombre tampoco concitaba apoyo y consenso entre todos los sectores y que era casi imposible que otros sectores le entregaran su apoyo. ¿Qué dijo Cristina Dorador? Escuchemos lo que dijo al momento de anunciar que bajaba su candidatura. En especial también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de los movimientos sociales constituyentes, a la Lamnena Elisa Loncón, a Rosa Catrileo y los escaños reservados que estuvieron con nosotros. También al Frente Amplio y al Partido Comunista, que hoy tuvieron una generosidad y grandeza que esperamos pueda continuar. Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto. Agradezco el apoyo de mi equipo de trabajo y a mi familia. Gracias. La voz emocionada. Ustedes la escucharon de Cristina Dorador, absolutamente emocionada. Estuvo a punto, pero no le alcanzó. Eran las 2 de la mañana más o menos, además, cuando decide ella bajar su candidatura. Y les contábamos también que el pleno de la convención está citado para hoy a las 15 horas. Yo me hago una pregunta solamente. Si no escuchamos qué es lo que quieren desde la presidencia de la convención, ¿para qué quieren ser presidente de la convención? ¿Este es solo una lucha de poder y nada más? ¿Solo eso? Si es así, el asunto es bien pequeño, o sea, no tiene ninguna grandeza. Redactar una constitución es algo grande, muy grande. Está en relación a eso con lo que vimos ayer, yo tengo mis dudas. Ramona Reyes era esta carta impulsada con fuerza ¿por quién? Por el colectivo socialista, por el Partido Socialista, y la candidatura de Ramona Reyes llevaba semanas para presidir la convención. Una heredera natural la llamó Jorge Baradit el 27 de diciembre pasado de los criterios iniciales para la presidencia del órgano: ser mujer, ser de pueblos originarios por su ascendencia mapuche y ser de origen popular. De esta manera, el nombre de la exalcaldesa de Paillaco entre 2012 y 2020 fue sumando apoyos de distintos sectores, hasta lograr a eso de la 1 de la tarde de ayer 54 votos que la dejaron liderando y medianamente cerca de los 78 que otorgaba la mayoría para encabezar este órgano, sumando adeptos en ese minuto, la primera votación, del Frente Amplio, independientes no neutrales, el colectivo de la Prueba e incluso del periodista Bernardo de la Maza, que está ahí en la convención en un cupo de Evópoli de derecha.
Sin embargo, en ese momento su nombre ya era una de las principales tendencias en redes sociales, con notas de prensa que daban cuenta de la demanda en su contra que presentó el Consejo de Defensa del Estado en 2018, basada en inconsistencias detectadas por la Contraloría respecto de su manejo de finanzas de la municipalidad ubicada en la región de Los Ríos, tras un juicio de cuentas que realizó la Contraloría Regional. El texto de esta acción judicial describió irregularidades en los macroprocesos de finanzas, ingresos propios, entrega de beneficios, inversiones en infraestructura, concesiones y recursos en la administración municipal. Esta se tramitó en el primer juzgado civil de Valdivia, el que en el año 2020 rechazó los argumentos de Reyes, por lo que, según consignó en su minuto el diario La Tercera, se ordenó continuar con la ejecución por la suma de 271,07 unidades tributarias mensuales, hasta hacer al ejecutante entero y cumplido pago del total de lo adeudado. Y a ello se sumaban otras publicaciones que daban cuenta de una resolución de Contraloría en marzo de 2019 que responsabilizaba a Reyes y a Patricio Rosas, que se desempeñaba como director del Servicio de Salud de Valdivia en 2015, de desviar 70 millones de pesos destinados a la salud primaria para realizar una actividad gremial de carácter nacional en Valdivia. Yo salí con todas las cuentas claras, dijo Ramona Reyes el lunes pasado cuando le preguntaron acerca de este caso. Llevo menos de un año fuera de la alcaldía y seguramente van a aparecer cosas. Uno nunca deja de tener responsabilidad administrativa. Además, cuando asume la alcaldía otro color político, siempre se tratan de buscar detalles de la administración anterior, pero no tengo información de que esos procesos estén en marcha, fue otra de sus declaraciones. Luego de la segunda votación de ayer comenzaron a aparecer mensajes de convencionales a través de Twitter en los que se indicaba que no continuarían apoyando a Reyes después de ver todos estos antecedentes. Según se transmitía desde el Frente Amplio, su nombre había tocado techo en la última ronda y los antecedentes que circulaban de manera digital hacían inviable su nombre, mientras que en el Partido Socialista reconocían que su opción estaba en ese momento perdiendo fuerza. Detuvimos ese apoyo, tuiteaba Jorge Baradit, interpelado por un usuario, y las publicaciones que se sucedían sobre la gestión de Ramona Reyes como alcaldesa. Sé lo importante que es escuchar a las personas. Estamos atentos a las redes. Por esto mismo, no volveré a votar por Ramona. Redactó por su parte Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, a un usuario que le consultaba si estaba en conocimiento de las faltas de probidad de Ramona Reyes. Después de todo esto, redes sociales, de esto que pasó al interior de la convención, Twitter, la tercera ronda de la votación reflejó la fuga casi total de apoyos, pues la militante socialista solo logró, ¿sabe cuánto? Estuvo a punto. Primer lugar, primera votación. Segunda votación, primer lugar. En la tercera votación, después de todo esto, sacó solo 3 votos. El Partido Socialista, en su mayoría, la abandonó el Partido Socialista, se fue por Patricia Politzer. Algunos votaron nulo, como Malucha Pinto y el propio Baradit, mientras que el Frente Amplio se inclinó en bloque por Cristina Dorador, reflejando uno de los primeros quiebres de una alianza que se había mantenido estable dentro de la convención por estos meses, Frente Amplio con Partido Socialista. Ambos, de hecho, habían acordado apoyar a la exalcaldesa, idea a la que no adhirió el Partido Comunista, compañero del Frente Amplio en la Alianza de Gobierno de Apruebo Dignidad, el que impulsó el nombre de Eric Chinga. Los convencionales socialistas a esa altura no se asomaban ya a los patios de la sede del Congreso en Santiago, en donde estaba esperando la prensa. Sí lo hizo una de las principales representantes del Frente Amplismo, Beatriz Sánchez, a quien se le consultó si lo que circulaba en redes sociales influyó en la postura del bloque, lo que sabíamos ya de Ramona Reyes. Ella dijo sí. Hay antecedentes que también nos hicieron pensar, y eso también hacía muy difícil que Ramona Reyes pudiese aumentar su adhesión. Por eso hablábamos de que llegó a un techo. Entonces, cuando se le recordó lo que les contábamos nosotros, ¿no? Que estos antecedentes ya circulaban al menos hace 2 días en portales de internet, y además cualquiera que quisiera investigar era fácil, en internet está todo. Bueno, dijo, hay cosas que yo no conocía y no quiero hablar de cosas que no conozco tan en profundidad, dijo, añadiendo que hay cuestiones que sí merecen una explicación más profunda y es difícil tenerlas en este momento, como ustedes escucharon, y eso simplemente sepultó la candidatura de Ramona Reyes. A estas alturas, desde el Partido Socialista transmitían su molestia con los que hasta entonces fueron sus socios más cercanos de la coalición. Se dieron vuelta a la chaqueta, acusaron a algunos, asegurando que su postura fue muy influenciada por Twitter, por las redes sociales. Asimismo, a varios indignó que parlamentarios del Frente Amplio llamaran a votar por Dorador durante la jornada y acusaban que eso no se condecía con la autonomía que ellos defienden dentro de la convención. En el Frente Amplismo, en tanto, señalaban que en el Partido Socialista no les habían informado del grado de las causas en contra de Ramona Reyes.
Recalcaban que en el socialismo también decidieron rápidamente dejar de apoyar a la exalcaldesa. Ramona Reyes, por su parte, insistía en que no tenía nada que responder acerca de cuestiones muy antiguas. Acerca de si estaba molesta con la actitud del Frente Amplio, dijo que seguirán trabajando, sea quien sea presidente o vicepresidente. Ayer, terminó el mandato, estaba terminando el mandato de Elisa Loncón y Jaime Baza, y ellos hablaron, justamente dieron una especie de cuenta de lo que habían hecho durante estos 6 meses. Principalmente ellos tuvieron a cargo la instalación del órgano constituyente, lo que no era fácil, o sea, crear un órgano nuevo y además que empezara a funcionar, y que empezara a funcionar rápido, porque hay un plazo determinado, ni más ni menos que para redactar una constitución. Entonces, ¿qué ocurrió? Comenzó una ceremonia a las 9:30 en donde las vicepresidencias adjuntas realizaron una cuenta pública sobre la gestión del equipo que preside Elisa Loncón. Finalizó esa instancia y antes de dejar sus cargos, tanto Elisa Loncón como Jaime Baza entregaron sus palabras finales como presidenta y vicepresidente. Los dos reconocieron el trabajo que se ha realizado en la convención, agradecieron a los miembros de la instancia, abordaron algunas dificultades del proceso y reiteraron sus críticas al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. A horas de dejar su cargo como presidenta de la convención, Loncón comenzó valorando el trabajo que se ha mantenido desde el organismo durante los 6 meses de funcionamiento. Hemos escuchado y dialogado, hemos aprendido y enseñado, estamos elaborando una nueva forma de democracia para nuestro país y nuestros esfuerzos, los de todos y de todas ustedes, están siendo observados por el mundo. Agradecemos a aquellas solidaridades y parabienes que hemos recibido desde diversos lugares del planeta. Somos conscientes de lo que significa nuestro trabajo para la vida democrática y los derechos humanos que en todo el mundo se disputan, dijo, y destacó la participación de los pueblos originarios. Es el hecho que los pueblos indígenas podemos gobernar y gobernarnos. Esta presidencia ha dado muestra de que podemos hacernos cargo de dirigir los grandes temas del país. Somos culturas vivas, somos lenguas diversas y no dialecto, como dicen aquellos que quieren negarnos, dijo la constituyente mapuche. Es la hora de escucharnos armónicamente, siguió y aseguró que el diálogo entre los pueblos es el único camino que tenemos para solucionar nuestros conflictos históricos. Y en esa línea apeló a la vía política para encontrar caminos de solución a los problemas que nos afectan en el Gualmapu, para instalar la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos a través de una nueva constitución plurinacional. Empujemos esos diálogos transversales, hablemos entre iguales y diferentes, crucemos la frontera y el Parlamento, agregó, y puntualizó que estos caminos ideológicos se concretarán con el protagonismo y el liderazgo femenino. Hay una cultura patriarcal fundada en la violencia y en el conflicto que debemos superar. Otro de los temas que Elisa Loncón abordó en su discurso fueron las críticas que ya había realizado anteriormente el gobierno del presidente Piñera. Sin duda hemos tenido fugas en el proceso. Todo esto no ha sido fácil. Desafortunadamente tuvimos que lidiar con mezquindades de parte también del poder constituido, declaró, y agregó, a pesar de ser un mandato constitucional, el gobierno saliente fue poco colaborador, sobre todo en los primeros meses. Vaya que costó. Recuerdo esas tareas, reuniones y los avances paso a paso como trabajo de hormigas. Y expresó que al principio no teníamos nada, pero lo logramos. Aseguró que en gran parte eso se debe a las instituciones públicas y republicanas de nuestro país. Vaya un caluroso saludo a todos los funcionarios que aquí trabajan, la mayoría de ellos en comisión de servicio. Sin ellos la democracia no hubiese avanzado en esta convención constitucional, dijo. Y tras reiterar sus críticas, también se refirió al próximo periodo presidencial del mandatario electo, Gabriel Boric, el cual iniciará el 11 de marzo de este año, y las expectativas de relaciones que espera que se entablen entre ese gobierno y la convención constitucional. Esperamos contar con el gobierno de Chile para aligerar la carga, para contar con todas las condiciones para el mejor trabajo posible de esta convención constitucional. Ellos y ellas se han comprometido. Muchas gracias, y también comprometido en mantener nuestra plena autonomía, tan necesaria para nuestro trabajo y en nuestro debate democrático, destacó la constituyente mapuche. Y dijo finalmente, espero haber estado a la altura y sepan ustedes que nada de lo que he hecho ha sido en contra de los pueblos y en contra de las naciones originarias, y finalizó su discurso apelando al diálogo. Nos quedan 6 meses, sigamos escuchándonos, dialogándonos y profundizando en la democracia, en este hermoso camino que nos ha tocado estar para escribir esta nueva constitución, una nueva guía de ruta para la sociedad plural y digna que viene emergiendo. En tanto, entre emoción y lágrimas, quien es ahora ex vicepresidente de la Convención Constitucional, aun cuando no hay una persona para su reemplazo, Jaime Baza, entregó su discurso de despedida después de la cuenta pública realizada por las vicepresidencias adjuntas. Y Jaime Baza también dijo que había tenido dificultades con el gobierno. Dijo, primero, por lo obvio, porque empezamos desde cero, que ha sido difícil, le ha costado mucho levantar todo esto. El trabajo, la relación con el gobierno fue una relación muy trabajada, muy difícil, fue mejorando con el tiempo, es verdad, pero fue difícil. Tuvimos momentos incómodos para todas y todos que conocen.
y todos conocen, dice, pero también porque esta es una institucionalidad, no es una institucionalidad cualquiera, es una institucionalidad que tiene todavía que representar una forma de poder que hasta ahora no se había ejercido en el país. Aseguró que la convención ha sabido generar las condiciones para construir gracias a la diversidad y no a pesar de la diversidad, con nuestras diferencias y no a pesar de nuestras diferencias, complementó y enfatizó, estamos aquí para decir que no queremos renunciar a nuestras diferencias, queremos construir con ellas. Ayer hubo molestia en el gobierno por las palabras de Elisa Loncón. Ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, criticó o contestó las críticas que hizo Elisa Loncón en su discurso de salida y dijo, el gobierno, ¿qué dijo? Recordemos, el gobierno saliente fue poco colaborador, sobre todo en los primeros meses, vaya que costó, dijo. Bueno, al respecto, cuando fue consultado en el Congreso, Ossa respondió que nunca han querido tener polémica con la convención y su mesa directiva, pero quise hacerse cargo de falsas aseveraciones que a su juicio hizo la presidenta Loncón. Cuando uno hace un balance de una gestión se pueden hacer críticas, pero también autocríticas. A todo Chile le consta que el domingo 4 de julio, pese a la violencia que hubo, 155 convencionales pudieron sesionar en forma conjunta, partió diciendo el ministro. Y reiteró varias veces que se hizo una excepción sanitaria en medio de la pandemia para poder reunir a los miembros de la convención. Es cierto, dijo, que el 5 de julio hubo inconvenientes tecnológicos por los cuales pedimos disculpas, pero fue eso y nada más. Al día siguiente todo funcionaba, según dijo. Y en esa línea, Ossa señaló que se hicieron muchos esfuerzos y que se le ofreció a la mesa de la convención reuniones bisemanales para la administración del organismo, pero nunca se nos respondió ese oficio. El ministro Ossa manifestó que se ha dicho mucho que el gobierno no apoyó. Cuando se nos solicitaron recursos fueron entregados y no fueron utilizados. Hemos prestado todo el apoyo. El ministro dijo esperar que con la próxima mesa haya un diálogo más fluido. Aseguró que el presidente invitará a La Moneda a quien suceda